Hola, ¿Cómo profe, andan? buenas tardes. Bien. ¿Qué cuentan? Bueno, vamos a empezar que hoy, ¿qué vieron? Les hago, antes de que me hagan las preguntas sobre el parcial, sobre el oral, que les diga más o menos la idea que tenemos. ¿Qué vieron de personas jurídicas ustedes? ¿Fueron de acuerdo al cronograma? Sí, me parece que sí. Ahí, a ver. Porque hoy nos toca hablar de asociaciones, fundaciones. No me olvidé, les voy a dar las dos pequeñas cuestiones que me faltaban de presunción de fallecimiento, que era el tema de la reaparición del presuntamente fallecido, pero nos toca dar asociaciones, simples asociaciones y fundaciones, y entonces quería ver más o menos, yo les voy a ir haciendo una introducción, si les digo cosas que ya vieron, que ya les dijeron, pero bueno, me van a servir como para hacer un repaso de, o tocar todo el tema de personas jurídicas. Dos palabritas, antes que nada, para el tema del parcial. Saben que el martes tenemos el repaso, traten de preparar o tener leído, o bueno, como para plantear las dudas sobre aquellos temas que realmente se los hayan generado, si no yo más o menos les voy señalando los aspectos más salientes del programa, los más importantes, y bueno, y se los dije la semana pasada cuando empezamos, bueno, a hablar con los ayudantes, que iba a ser oral finalmente. Yo les expliqué, nos vamos a dividir, vamos a empezar a las 3 de la tarde y nos vamos a dividir porque va a intervenir en las mesas virtuales, obviamente, el doctor Pellie también, él va a tomar seguramente con Karina, Maxi va a tomar con Alejandra Curi, que ustedes no la tienen, está en la comisión 5, y Esteban Juárez y yo, Esteban también es de la comisión 5, vamos a tomarles a ustedes. Tengan en cuenta, esto me quería acordar, fíjense por favor de estar en el SIU, incluidos en las actas de cursadas. Fíjense que por cada comisión hay 2 listados, porque es el plan viejo y el plan nuevo, creo que es así. Fíjense de estar incluidos, porque el tema es que yo les tengo que tomar examen, o sea, ir llamándolos en base a esas actas. No puedo agregarlos porque, bueno, tenemos esa instrucción de que no se pueden agregar a mano. Bueno, fíjense ustedes que tengan la precaución de estar. Yo voy a bajar a último momento porque siempre puede haber alguna corrección las actas del SIU. Y les había dicho, como modalidad, que sí querían, para empezar más tranquilos, más seguros, podían elegir de cualquiera de las 16 unidades, las que se les ocurran, podían elegir un tema, no pensando que van a hablar más de unos minutos, pero la elección de un tema que de repente les dé seguridad, que les guste de cada unidad, indudablemente les va a dar más seguridad para empezar. Después, esto no lo definí todavía con los chicos, pero Maxi me dijo que el año pasado habían utilizado un bolillero virtual, o sea, se ponen 16 unidades y salen las que eligen, porque si no, bueno, queda todo sujeto a que los vayamos llevando a cada una de las unidades y eventualmente les podemos preguntar sobre todas. Obviamente que no da el tiempo, porque imagínense que dan todos el examen, no da el tiempo para preguntar sobre todas las unidades, pero bueno, de repente yo les decía, porque alguien explicó, sería como una mesa, preguntó, sería como una mesa libre, yo les decía que así vamos acotando los temas. Para ustedes, o sea, para la posibilidad de que puedan realmente armarse un esquema y les hacemos preguntas sobre 2 bolillas y no sobre las 16 unidades. Esto, reitero, no tiene que ver con el tema que puedan escoger. Esto también es libre. Si ustedes empiezan el examen y me dicen, mire, doctora, yo preferí no preparar ningún tema, o a los otros profesores, según la mesa que les toque, bueno, no hay problema. Yo les aconsejaría que de cada unidad preparen unas palabritas nada más, como para decir que nosotros les vamos a preguntar, bueno, ¿elegiste algún tema para comenzar a hablar? Dicen tal cosa, y eso indudablemente les va a dar más seguridad. Después, por todas las prevenciones, miedos y eso que habían
publicado en los WhatsApps de las dos comisiones. Les vuelvo a decir lo que les digo siempre, no alucinen con el examen oral. Hay gente que piensa, hoy yo no sé hablar o no tengo facilidad de palabras. No importa, siempre para mí hay una ventaja primordial con el examen oral, que es justamente la manera instantánea en que se va dando, nosotros los vamos escuchando. Si cometen un error, los podemos guiar, te parece que es así, pero no, esto cree que... Y como les dije, les escribí en el WhatsApp, eso no ocurre en el examen escrito, se equivocaron. Fueron para un lado que no correspondía y así queda. Así que bueno, no tengan demasiadas aprensiones con el tema de la oralidad. Había algunos compañeros suyos que planteaban el tema, no sé si era en esta o en la otra comisión, que planteaban el tema de que el hecho de que todos pudieran escuchar, para mí es muy valioso que todos puedan escuchar porque el examen es una instancia de aprendizaje y entonces ustedes van viendo qué preguntas, en cada tema, cuáles son las cuestiones que nos parecen esenciales, qué preguntas vamos haciendo y bueno, también cómo se van respondiendo. Hubo quienes plantearon de que les da mucha vergüenza, que se sienten más nerviosos si los están escuchando los compañeros, así que bueno, en esos casos calculo que podremos decir que apaguen los micrófonos para no escuchar, o bueno, que salgan del Zoom. Veremos cómo hacemos todo esto, lo tengo que definir con los ayudantes y bueno, y con el titular que van a participar en la mesa. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, y entonces empezamos. Aprovechen ahora, porque si no después en el WhatsApp veo que todos dicen, ay, no pude escuchar qué dijo sobre el parcial, qué dijo sobre el examen, qué dijo sobre esto. ¿Qué dice? Las preguntas van a ser conceptuales o pueden darnos algún tipo de ejemplo de situaciones y resolverlas. Si es oral, yo te diría que van a ser más bien conceptuales, o sea, los vamos a ir llevando por los distintos temas. Conceptuales me refiero, a ver, ubíquense, les decimos, bueno, les toca la bolilla de derechos personalísimos. Les podemos preguntar qué es el derecho a la imagen, qué es el derecho a la intimidad. Eso no quiere decir que ustedes no puedan empezar diciendo, bueno, el derecho a la imagen, si les preguntáramos eso, el derecho a la imagen es un derecho personalísimo, está ubicado en el título correspondiente, o sea, la manera en que ustedes responden antes de entrar al tema concreto, por supuesto que eso depende de ustedes, de lo que sepan, siempre y cuando sepan responder, obviamente, la pregunta que le hacemos. Pero calculo que van a ser más de ese tipo. Esto que pregunta, era Micaela, bueno, no me acuerdo porque no miré, lo que pregunta sobre si les vamos a dar, no, Camila, algún tipo de ejemplo de situaciones y resolverlas, eso era, bueno, un poco lo que habíamos pensado al principio, antes de que yo hablara con el doctor Pelle y él se decidiera por la oralidad. Habíamos hablado, y creo que Maxi o Karina les habían adelantado y hasta les habían dado un ejemplo de que probablemente podíamos darles un caso armado, o sea, con distintas situaciones, con distintos elementos atinentes a los temas de las unidades que entran en el parcial, como para que ustedes lo fueran resolviendo. Pero es más difícil en el oral que lo hagamos, porque además un caso, bueno, lo podemos hacer con uno, ya después, al ver las respuestas y la resolución, para los otros eso ya no es de utilidad. Así que yo les diría que sí, que van a ser conceptuales las preguntas. ¿Alguna otra preguntita? Sí, acá dicen, ¿tiene idea Mazo? ¿Qué? ¿Tiene idea más o menos de a qué hora terminará por el tema del trabajo para saber si pedir el día o quizás no es necesario? Miren, la idea es más o menos con cada examen estar, porque justamente es oral, unos 10-15 minutos, no más. No sabemos cuántos se van a presentar. En total, con las dos comisiones, son 80 personas, creo, inscritas, más o menos.
no sé, vamos a empezar, por supuesto, con los de la comisión 04, con los de las 3 de la tarde. Pero bueno, va a haber 3 mesas, si termináramos seguimos con los otros chicos. Yo no sé qué decirte por el tema del trabajo. El otro día alguien me preguntó, saben que el empleador tiene la obligación de darles el día de examen. O sea, todo el día para poder rendir examen. Esto no es una cosa que yo se los digo, es una obligación legal. Ahora, no sé qué tipo de relación laboral tienen como para hacerlo. Yo les diría que por lo menos, si saben que va a empezar a las 3 de la tarde pídanla, por las dudas. Yo no creo que estemos hasta las 8 de la noche, pero bueno, no sé qué decirles porque no sé, tampoco uno sabe si todos los exámenes van a ir desarrollándose, si algunos van a tardar más, menos, de repente alguien que sabe mucho y empieza a hablar, está mucho menos, y a otro que va y que sale, que lo vamos ayudando, está más tiempo. Así que yo te diría que pidas licencia por la tarde, por lo menos sabes que hasta las 3 de la tarde están. A ver qué dicen. Profesora, quería saber con qué Zoom tenemos que entrar el día del examen. Se los vamos a mandar por WhatsApp, porque tiene que pedir el doctor Pelle, que él se va a encargar de eso, mesas de Zoom virtuales. Como vamos a hacer 3 grupos, obviamente que tiene que haber 3 mesas, y entonces yo calculo esto es una tarea previa que se las vamos a comunicar. Supongo que vamos a agarrar el Guaraní por orden alfabético como están, y bueno, y dividiremos en 3 partes, y así les diremos, de X a X van con esta mesa, los que siguen a la otra mesa y los que siguen a la otra mesa. Yo calculo que primero haremos habrá que tomar asistencia, porque bueno, si hay muchos que están ausentes, obviamente que la división en 3 se achica. Pero va a ser así, y les vamos a comunicar, por supuesto, el Zoom en el WhatsApp. Calculo que los chicos del centro de estudiantes también lo van a hacer, porque ya lo ha pedido el doctor Pelle. Y bueno, me parece que nada más. El martes, de todas maneras, en los repasos, si se les ocurre alguna otra duda, amén de las cuestiones que tienen que ver con la materia en sí, con las unidades y no con el parcial específicamente. Bueno, ¿no hay más preguntitas? Empezamos. ¿Se acuerdan que la semana pasada me habían quedado 2 temitas, que era, 2 temas, no, uno. Habíamos llegado, acuérdense que el tema fue la declaración de presunción de fallecimiento. Habíamos llegado a que se inscribe la sentencia, se abre la sucesión, los herederos entraban en posesión de los bienes y se inscribía los bienes a nombre de los herederos, pero con una prenotación. ¿Qué es la prenotación? Yo les había dicho, es la registración en los registros ante los que deban inscribirse bienes que integran el patrimonio del presuntamente fallecido, registro de propiedad inmueble, registro de propiedad automotor, el registro de caballos de pura sangre, el registro naval, el registro aeronáutico, si tiene aviones, si tiene un buque, etcétera, etcétera. O sea, si esa persona declarada presuntamente fallecido tiene bienes que son registrables, se anota la prenotación del caso, que habíamos dicho que la prenotación, o sea, ese periodo de indisponibilidad en que los herederos solo pueden disponer de los bienes que han adquirido por autorización judicial, duraba 5 años desde el día presuntivo del fallecimiento u 80 desde el nacimiento de la persona, el que se produjera antes. Pero el tema que me había quedado en el aire era la reaparición del ausente. Si del ausente no, del declarado presuntamente fallecido. Si reaparece durante la vigencia del periodo de prenotación, o sea, cuando todavía está vigente esa indisponibilidad de los bienes, ahí no hay problema porque queda sin efecto la declaración de fallecimiento presunto. Yo les digo que queda sin efecto, obviamente, es que se tiene que presentar ante el juez, manifestar que está vivo y solicitar que el juez ordene que caduquen las inscripciones que se hubieran efectuado. Entre otras cosas también la inscripción de la sentencia en el registro de estado y capacidad civil de las personas.
Pero en cuanto a la restitución de los bienes, como precisamente estaban durante ese periodo de indisponibilidad, que solo en casos de urgencia, justificándolo y con autorización judicial los herederos podían disponer de los bienes, los recibe, se los tienen que devolver. No puede haber, teóricamente, faltantes porque, reitero, no están autorizados para disponer durante el periodo de prenotación. Y si lo hicieron fue con autorización judicial, por lo tanto no les genera responsabilidad alguna por los bienes que faltaron. Pero lo que sí les interesa a ustedes es, que tienen que tener en cuenta, les voy a decir dos palabritas, es la reaparición, el caso del artículo 92 del Código Civil y Comercial, o sea, la reaparición cuando ha cesado el periodo de prenotación, o sea, vencieron los 5 años desde el día presuntivo del fallecimiento. Acuérdense que en la sentencia, según cuál fuera el caso, el ordinario o los dos extraordinarios, el juez tenía que establecer el día presuntivo del fallecimiento, vencieron los 5 años o cumplió en ese interín 80 años, se cumplieron 80 años desde el nacimiento, cesa el periodo de prenotación y los herederos entonces tienen plena libertad para disponer de los bienes, de tal manera que puede ocurrir que reaparezca el presuntamente fallecido y se encuentre con que no queda nada, que han dispuesto, han vendido, han enajenado todos los bienes y sin lugar a responsabilidad alguna, porque una vez finalizado el periodo de prenotación pueden hacerlo libremente, salvo que se acreditara que habían obrado de mala fe. ¿Y qué sería obrar de mala fe? Que tenían conocimiento de que esta persona declarada presuntamente fallecida estaba en realidad viva. Si eso se probara, bueno, en ese caso ahí sí daría lugar a responsabilidad. Pero en principio, aún en el supuesto de que se hubieran desprendido de todos los bienes, no puede hacer nada el presuntamente fallecido. Por eso el artículo 92, en la primera parte habla de la duración del periodo de prenotación, pero lo que me interesa y que tiene que ver con este tema, dice que tiene que recibir, si reaparece cesado el periodo de prenotación, tiene que recibir los bienes en el estado en que se encuentren. Reitero, puede no haber más bienes. Después, el segundo supuesto, tiene que reintegrar los adquiridos, los que hubiere adquirido, con el valor de los que hubiere vendido, de los que hubiere dispuesto, enajenado. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que en el patrimonio del presuntamente fallecido había un departamento, venden, finalizado el periodo de prenotación, venden el departamento y con ese importe y un poco más de dinero venden una casa. Si los valores son correlativos, tiene que entregarle la casa que hubiera vendido. Ahora, si la casa adquirida con el valor del departamento tiene un mayor valor, porque pusieron, o el heredero puso más dinero, por lo que fuere, obviamente que no puede haber enriquecimiento sin causa, no le tiene que entregar el valor de la casa, sino el valor correspondiente al departamento que vendió para adquirir. Eso obviamente es una cuestión de liquidaciones, de determinar los valores del inmueble, de los inmuebles, porque obviamente van a ver el valor al momento de la declaración de fallecimiento presunto, el valor de venta, en el ejemplo que les estoy dando, el departamento que vendió, en cuánto lo vendió, en qué momento, y la casa que adquirió, cuándo la adquirió y en qué momento reaparece el presuntamente fallecido, porque puede reaparecer también muchos años o un tiempo después de haber adquirido la casa. Entonces, los bienes en el estado en que se encuentren, los adquiridos con el valor de los enajenados. El precio de los que hubiere vendido, enajenado o dispuesto de ellos. Supongamos, en el ejemplo anterior, vendió el departamento, pero no adquirió una casa, todavía no le pagaron el precio, entonces ese precio tienen que recibirlo el presuntamente fallecido que ha reaparecido. Y por último, los frutos no consumidos. Y en esto les dejo para que vean, anoten, tienen que leer el Código Civil en el artículo 233, cuando empieza a hablar de los bienes, define los frutos. Frutos naturales, los frutos de las cosas, pueden ser naturales, industriales o civiles. Pero a su vez, en todo
tema o esquema de restitución de frutos, ustedes tienen que ir a las relaciones de poder, lo que antes se llamaba la posesión en el Código Civil de Vélez Arfiel, a los artículos 1934 y 1935, que son los que determinan qué frutos deben restituir según que el poseedor, y obviamente el heredero es un poseedor de la herencia, sea de buena o de mala fe. Un poquito lo que yo les decía hoy, que en el único caso en que debería restituir todas las cosas y sus frutos es si se probara que el heredero había obrado de mala fe, conociendo la existencia, la supervivencia del declarado presuntamente fallecido, se calla justamente para disponer de los bienes y solo en ese caso, como poseedor de mala fe, tendría que restituir todo. Esto es lo que a mí me faltaba, es mucho más sencilla que la regulación de la 14.394. Recuerden cuando el 92 el inciso, la segunda parte del inciso cuarto, habla de frutos no consumidos, tienen que ir al 233 para ver de qué hablamos, porque una cosa es el fruto natural, lo que la tierra o la cosa produce espontáneamente, otra cosa es el fruto industrial, aquel obtenido con la acción del hombre. No es lo mismo las manzanas o las naranjas de un árbol de manzanas o un árbol de naranjas que el trigo que se siembra con la intervención del hombre y luego se cosecha. Esos son frutos industriales, todo lo que se obtiene de las cosas con la intervención del hombre. Y finalmente los frutos civiles son las rentas que hacemos producir a las cosas. Si tenemos un inmueble, fruto civil típico es el alquiler, el precio del alquiler que obtenemos por ese inmueble. Del dinero, que es una cosa también, prestamos dinero y cobramos un interés por el dinero que prestamos, eso es un fruto civil. Pero además, para la buena o mala fe, tienen que ir al 1934 y 1935. ¿Alguna preguntita sobre esto? Si no, vamos a las personas jurídicas, que son 2 bolillas y suelen tener algún tipo de... tenemos tiempo, algún tipo de complicación para ustedes. Yo les voy a ir haciendo más o menos un pantallazo, ustedes me dicen si los otros profesores se detuvieron mucho en esto, entonces, bueno, voy más rápido. Primero, el tratamiento de las personas jurídicas con su concepto empieza en el artículo 141 del Código Civil. ¿Cómo los define? Todos los entes a los que el ordenamiento jurídico, ojo con esto, todos los entes a los que el ordenamiento jurídico confiere aptitud u otorga aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y según los fines de su creación. En esto ya les deben haber hablado cuando hablamos de que el ordenamiento jurídico otorga aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que le otorga a las personas jurídicas y ustedes ya lo han estudiado, es un atributo, el ordenamiento jurídico? ¿Qué es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones? No sé si estoy muy baja yo, o no te escucho. A ver, veo a alguien que se acerca. Carla, yo no te escucho. Vi que te acercabas. No. No son derechos subjetivos. Les dije que es un atributo inherente a la persona. La aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿qué es? La capacidad, profe. Obviamente, la capacidad de derecho. La capacidad de derecho, o las personas jurídicas, ustedes se dan cuenta que como atributo inherente a la persona solo pueden tener capacidad de derecho, capacidad de ejercicio para ejercer por sí mismos los derechos, obviamente que no tienen, y por eso tienen órganos o dispositivos de actuación, que fue una de las grandes discusiones en el Código Civil de Vélez Arfiel, ya superadas, ustedes eso no lo van a tener que estudiar, ya superadas con la reforma del Código Civil. Entonces, el ordenamiento jurídico les confiere capacidad de derecho. Y esto lo deben haber visto con los profesores
¿Para qué tienen esa capacidad de derecho? Para poder cumplir con el objeto y de acuerdo a los fines de su creación. ¿Cómo se llama esto? Que la capacidad de las personas jurídicas va a estar delimitada, no digo restringida, pero sí delimitada por el objeto, su objeto y los fines de su creación. ¿Cómo se llama esto? ¿Principio de qué? Que esto lo tienen que haber visto con los profesores cuando empezaron, porque es la primera parte del artículo. ¿Mm? ¿Hablaron del principio de especialidad? Ni lo recuerdo. Bueno, vayan leyendo, o sea, cuando empiezan a explicarles el artículo 141, sin duda, y además está, por supuesto, en los libros, en cualquiera de los tratados, el principio de especialidad. ¿Qué quiere decir esto? No tienen capacidad de derecho, aptitud para adquirir todos los derechos, todas las obligaciones. Como tienen que definir en el momento de su creación el objeto, y ya les digo, no es una restricción, sino una delimitación. Tienen que definir su objeto y qué fin persiguen, entonces, obviamente, van a tener aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones relacionados directamente con el objeto que hayan denunciado y con los fines de su creación. Por eso se llama principio de especialidad. No es una capacidad de derecho general, amplia y restricta, como ocurre con la de las personas humanas. Yo les voy diciendo, empiezo entonces, las personas jurídicas en general y sus atributos, que estos ya se los deben haber dado, no sé si tienen los apuntes, porque bueno, la semana pasada estaba esto, como toda persona tiene capacidad de derecho, tienen que tener un nombre, hay que distinguir el nombre comercial, la denominación social, tienen que tener un domicilio, hay que ver la importancia de la sede, y por supuesto tienen un patrimonio. El único atributo que por una cuestión de naturaleza, esto ya se los habrán explicado también, no tienen las personas jurídicas, es el del Estado. Bien. Después, el código las clasifica en personas jurídicas públicas y privadas. Ya desaparece esto de carácter público y carácter privado que tenía el Código Civil de Vélez Sarsfield. Públicas y privadas. Ustedes vean las de carácter público, la enunciación, obviamente, que van a tener a los estados nacional, provincial, municipal, las entidades autárquicas. La Iglesia Católica es persona jurídica pública, solo la Iglesia Católica. Pero la que a nosotros nos interesa hoy es las del 148. O sea, las personas, no quiero decir que no les hayan desarrollado el tema de las personas jurídicas públicas, pero las que no, eso es más del derecho administrativo. Las que nos interesan son las del artículo 148, las personas jurídicas privadas. Y acá sí, presten atención, díganme si ya les hablaron de sociedades, de las que tienen fin de lucro, de las que no requieren autorización o sí requieren autorización, dentro del elenco de las del 148. El primer inciso en la enumeración les habla de sociedades. Ustedes saben que con la ley 26.994, que es la ley de sanción del nuevo Código Civil y Comercial, desaparece la sociedad civil. Y lo que era la ley de sociedades comerciales 19.550 se mantiene como ley especial al final del código. Van a ver las reformas que le hace, en cualquiera de los códigos que ustedes tengan, van a ver que al final se incluyen las reformas que la 26.994 le hace a la 19.550, que ahora se llama Ley General de Sociedades. Pero el primer inciso del artículo 148 habla de las sociedades. ¿Cuál va a ser la diferencia fundamental de estas personas jurídicas, sociedades, con todas las demás que enumera el 148, el fin de lucro? El artículo 1 de la ley 19.550, reitero, Ley General de Sociedades, establece que va a haber sociedad cuando dos o más personas efectúen, hagan aportes y los apliquen a la producción de bienes y servicios o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. O sea, en las sociedades los socios participan de las
ganancias. Hay distribución de ganancias y en eso consiste precisamente el fin de lucro que tipifica a las sociedades. En las sociedades civiles, antes el fin de lucro también existía, era el 1648 del Código de Comercio, más allá de que ustedes puedan llegar a leer algún apunte o libro viejo que decía que la diferencia entre una sociedad civil y comercial era que las civiles no tenían fin de lucro, y eso estaba mal, hacia la esencia de la sociedad, tener fin de lucro. Ahora no les preocupa porque las únicas sociedades son las tipificadas en la ley 19.550. Desaparecen desaparecieron las sociedades civiles. Y fíjense que el artículo 1, en esto yo lo omití, les habla que dos o más personas se organizan de acuerdo a uno de los tipos establecidos en la ley, tipos societarios, estoy hablando, y hacen aportes para aplicarlos a la producción de bienes o servicios, participando en los beneficios y soportando las pérdidas. Esa es la definición del artículo 1. ¿Cuáles son las sociedades que existen en nuestro derecho? ¿Y qué importancia tiene en cuanto a las formas de constitución? Porque si ustedes van al artículo 142, el comienzo de la existencia de las personas jurídicas en general comienza con el acto constitutivo. Solo excepcionalmente va a haber personas jurídicas que requieren autorización del Estado para funcionar. Solo excepcionalmente hay personas jurídicas que requieren autorización del Estado para funcionar. ¿Cuáles van a ser? En la enumeración del 148, dentro de las privadas, las asociaciones, las fundaciones, las mutuales, las cooperativas. Y después les voy a mencionar qué otras entidades, en el último inciso, que por ley son personas jurídicas, requieren autorización del Estado para funcionar. Pero dentro de ese elenco, al mismo tiempo, van a ver que las sociedades no lo requieren. La anónima, ahora se los voy a decir, en el artículo 167 de la Ley de Sociedades hay una fiscalización de la autoridad de Contralor, pero no es autorización del Estado para funcionar, salvo que emita acciones, que coticen en bolsa, etcétera, etcétera. No es lo que les importa a ustedes ahora. Las sociedades no lo requieren. El consorcio de copropietarios, que es otra de las personas jurídicas introducidas en el artículo, privadas introducidas en el artículo 48. ¿Cuáles son los tipos de sociedad? Yo se los enumero, no quiero que sepan todos los tipos societarios incluidos, no es que no quiera, no pretendo que lo sepan, pero la Ley General de Sociedades les habla de la sociedad colectiva, de la encomandita simple, la sociedad encomandita por acciones, la sociedad de capital e industria, la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas y las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. ¿Cuáles son las diferencias? ¿De esto les hablaron, chicos? Porque si no me voy a las asociaciones. Cuando les dieron la clasificación, ¿de qué les hablaron? Nombró, hizo diferencia, o sea, lo que nombró, hablamos del artículo 141, el 142 y el 143, y habló después de la clasificación y mencionó ejemplos, pero no se explayó con detenimiento en cada una de los ítems. Bueno, lo que me interesa es que ustedes sepan los distintos tipos societarios que van en ese orden, como yo les he dicho, los va tratando la Ley General de Sociedades, tienen diferencias fundamentalmente en cuanto a la responsabilidad de los socios. Hay tipos societarios donde la responsabilidad de los socios es mucho más amplia, o sea, ustedes vieron que hay un principio, en esto se los debe haber mencionado, no sé quién se los dio, que hay una separación patrimonial. La constitución de una persona jurídica determina que hay una separación patrimonial
en principio, absoluta entre la persona jurídica, el ente y sus miembros. Llámense asociados, socios, si se trata de sociedades. Separación patrimonial. Pero esa separación patrimonial no siempre se da tan absolutamente como en teoría establece el código. Y en materia de sociedades va a haber tipos societarios, figuras, que son mucho más permeables para que ante eventuales responsabilidades de tipo contractual o extracontractual, no derivadas de un contrato, pueda irse contra el patrimonio de los socios. En la sociedad colectiva, la primera que les mencioné, los socios responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria. Les digo, y estos conceptos se los voy a dar ahora porque los vamos a tratar a lo largo después cuando hablemos de la responsabilidad de los administradores en asociaciones, fundaciones y simples asociaciones. Subsidiaria. ¿Por qué la responsabilidad es subsidiaria? Porque primero si soy un acreedor, me tengo que dirigir contra la persona jurídica, la sociedad colectiva. Pero si el patrimonio de esa sociedad colectiva no alcanza, entonces puedo ir en forma subsidiaria contra el patrimonio de los socios, que van a responder en forma ilimitada, o sea, con todo su patrimonio y no solamente con la participación que tienen en la sociedad, y solidaria. ¿Qué quiere decir la solidaridad? Esto lo van a ver en obligaciones, pero las obligaciones, cuando hay pluralidad de vínculos, se llaman mancomunadas. Y la mancomunación, ¿qué quiere decir esto? Pluralidad de vínculos, o sea, muchos acreedores o muchos deudores. La mancomunación puede ser simple o solidaria. Si es simple, cada uno de los deudores tiene que responder por una cuota parte. Supongamos, hay 5 socios. Les doy un ejemplo fácil para que entiendan los números. La deuda de la sociedad cuyo patrimonio no alcanza es de 100. Hay 5 socios, cada uno de ellos, si la responsabilidad es mancomunada simple, responde por la deuda de 100, hay 5 socios, por una cuota parte, responde por 20. En cambio, cuando la responsabilidad es solidaria, esto indica que yo acreedor, le puedo reclamar la totalidad de la deuda a todos, o a cualquiera de ellos, o sea, a cada uno de los socios y a la sociedad les voy a reclamar los 100 pesos de la deuda. Por supuesto que en el momento en que uno me pague, obviamente yo no puedo, si la deuda o mi acreencia es de 100, no puedo cobrarle 100 a 5 socios más 100 a la sociedad, 600. Hay un enriquecimiento sin causa. En el momento en que uno paga, obviamente a mí, acreedor, me desinteresaron y están las acciones de regreso entre ellos. Pero fíjense ustedes que es mucho más grave la responsabilidad solidaria. La solidaridad de las obligaciones la establece la ley o puede ser por convención, por contrato, por acuerdo de voluntades. En este caso, la solidaridad de los socios de una sociedad colectiva las establece la ley. De la misma manera que después vamos a ver que la solidaridad de los administradores también los establece la ley, o sea, el Código Civil y Comercial. Es una responsabilidad más grave. A medida que ustedes van avanzando en los tipos societarios, después yo les dije la sociedad en comandita simple. Fíjense que ahí hay un socio comanditado y un socio comanditario. Acá ya hay una separación, porque el socio comanditado, chicos, no se enloquezcan con esto si voy muy ligero, pero les voy haciendo las diferencias para que vean cómo es el sistema de responsabilidad. El socio comanditado responde como el de la sociedad colectiva, pero el comanditario responde por el aporte de capital que haya hecho. Ahí fíjense ustedes que
en ese caso ya hay como una separación patrimonial, porque el comanditario, su responsabilidad ante una deuda, en el ejemplo que les vengo dando, de la sociedad, cuyo patrimonio no alcanza, él va a responder por el aporte de capital que haya hecho. El comanditado, como los de la sociedad colectiva, o sea, en forma subsidiaria, limitada y solidaria. Lo mismo ocurre en la sociedad en comandita por acciones. Es la misma situación, el comanditado como el socio de la sociedad colectiva y el comanditario por las acciones que haya suscrito. La sociedad en comandita por acciones se rige por las reglas de la sociedad anónima. Después tienen la sociedad de capital e industria, acá lo mismo, el socio capitalista responde con el capital que haya aportado y en la medida realmente que haya dividendos, y el socio industrial, ese como aporta su trabajo, se no va a responder. La SRL y la sociedad anónima son las formas societarias donde realmente sí hay una escisión, una separación absoluta del patrimonio de la sociedad y sus miembros, porque en la SRL los socios responden únicamente en la medida o en la cantidad de cuotas sociales que hayan aportado, y en la sociedad anónima solo se responde por las acciones que tengan. O sea, ustedes son accionistas, el 20% de las acciones de una sociedad anónima X, Terrabusi, si se diera la situación en que la sociedad no puede responder, no alcanza el patrimonio, ustedes con su patrimonio no van a responder nunca. No se puede ir al patrimonio de los socios. Solo limitan su responsabilidad a la cantidad de acciones que han suscrito al crear la sociedad o al incorporarse a ella. Con lo cual, ustedes van viendo que de acuerdo a los tipos societarios regulados en la Ley General de Sociedades, déjenme ver una cosa, está bien, de acuerdo a quería ver si me olvidaba alguna, pero quedaba la sociedad anónima con participación estatal mayoritario, que ahí se rige por las normas de la anónima, pero obviamente hay un aporte de capital del Estado. Ven cómo en los distintos tipos societarios esa separación patrimonial absoluta que como principio establece el Código Civil puede no llegar a darse. Las sociedades, reitero, se constituyen, comienzan su existencia con el acto constitutivo, como dice el artículo 142. No requieren autorización del Estado para funcionar. Sí establece el artículo 167 que tienen que estar inscritas ante la autoridad de Contralor. ¿Qué quiere decir esto? Desde ya les digo, chicos, que en la provincia de Buenos Aires, la autoridad de Contralor, ya sea para inscribir alguna de las sociedades contenidas en uno de los tipos de sociedad que prevé la Ley General de Sociedades, o para otorgar la autorización estatal para funcionar, que vamos a ver que se requieren en otras personas jurídicas privadas, siempre es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, que tiene sus sedes, obviamente, en cada ciudad. Hay una división departamental en la ciudad de Mar del Plata. ¿Por qué les digo esto? Porque antes se hablaba de que las sociedades tenían que estar inscritas en el registro público de comercio, las sociedades comerciales. Esto no es así. El 167 de la ley 19.550 dice que tienen que estar inscritas ante la autoridad de Contralor. Habla de un juez de registro, pero estamos hablando de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. En el orden nacional, las sociedades que tienen domicilio, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el órgano de Contralor, la autoridad de Contralor es la Inspección General de Justicia. Ahí se tienen que inscribir las sociedades y de la misma manera ahí tienen que gestionar la autorización estatal para funcionar las personas jurídicas que lo requieran. ¿Alguna pregunta sobre esto? Entonces, sociedades. Fundamental diferencia. Comienzan la existencia con el acto constitutivo, requieren inscripción ante la autoridad de Contralor, artículo 167 de la 19.550, y
¿Y qué más les dije? Fundamental, tienen fin de lucro, artículo 1 de la 19.550, caracterizado, repito, por el reparto de ganancias. Nadie hace una sociedad si no es para obtener ganancias. Les puede ir mejor o peor, pero tienen fin de lucro. Después, si ustedes me van siguiendo con el código, les habla de las asociaciones civiles, ahora vamos a ver qué son, las simples asociaciones, las fundaciones, las mutuales, las cooperativas, después el último es el consorcio de propiedad horizontal, y les dice toda otra contemplada en las disposiciones de este código o en las leyes que tengan el carácter de personas jurídicas. Fíjense ustedes que, salvo el consorcio y las sociedades y las simples asociaciones, el artículo 186, las asociaciones civiles, las fundaciones, las mutuales, que enumera el 148, que están reguladas por la ley 20.321, las cooperativas de la ley 20.337, más allá de que hoy el Código Civil las incluye dentro del listado de personas jurídicas privadas, o sea, ya no cabe duda, ante las leyes especiales de creación 20.321 y 20.337, que es las de las cooperativas, también establecían que eran personas jurídicas. Después, otras entidades. Hay otras entidades, las entidades financieras, reguladas por la ley 21.526, y todas sus modificatorias. Cuando hablamos de un banco o una entidad financiera, obviamente que son personas jurídicas de carácter privado, salvo los bancos públicos. El Banco Nación, el Banco Provincia, ustedes saben que tiene un estatuto especial porque tiene que ver con los pactos preexistentes a la unificación de Buenos Aires, a la Confederación, cuando surge la Constitución de 1853. Pero todos los bancos privados, obviamente, son personas jurídicas privadas. Las compañías de seguros, reguladas por la ley 17.418, obviamente que son personas jurídicas de carácter privado y que tienen fin de lucro. Tienen fin de lucro y requieren autorización del Estado para funcionar. Una universidad privada es una persona jurídica de carácter privado y requiere autorización del Estado para funcionar, que vamos a ver quiénes se las dan. Las asociaciones sindicales reguladas por la ley 23.551. Algunos autores dicen que son personas públicas, pero no como el Estado. Hasta ahora, la 23.551 entrarían dentro de las asociaciones civiles, o sea, asociaciones públicas, no estatales. Pero bueno, requieren también autorización del Estado para funcionar. Y fíjense cómo dentro de todas ellas conviven las que requieren autorización con las que no, las que tienen fin de lucro con las que no. Porque en la enumeración del artículo 148, asociaciones, simples asociaciones, fundaciones, mutuales, cooperativas, no tienen fin de lucro. El consorcio no tiene fin de lucro. No hay reparto de ganancias entre los dueños de las distintas unidades, entre los consorcistas. Ahora, si vamos a otras entidades, junto con las sociedades del inciso primero, ¿las entidades financieras tienen fin de lucro? Por supuesto que sí. ¿Las compañías de seguro tienen fin de lucro? Sin duda alguna. Les dije las universidades privadas, colegios privados, ¿tienen fin de lucro? Por supuesto que sí, ¿entienden? Entonces, en esa enumeración conviven unas y otras. Las que requieren autorización estatal para funcionar. Siempre la ley de creación, que es la que les va a establecer el carácter de personas jurídicas, es la que establece cuál es la autoridad de aplicación que otorga la autorización estatal para funcionar. En la enumeración del artículo 148 de las personas jurídicas de carácter privado, fíjense ustedes, acabo de decir, asociaciones y fundaciones
asociaciones y fundaciones, la autoridad de aplicación o autoridad de contralor es la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en sus distintas sedes. Ahora, las mutuales tienen el Instituto Nacional de Acción Mutual, como las cooperativas tienen el Instituto Nacional de Acción Cooperativa. A las entidades financieras, la entidad que les va a dar la autoridad de aplicación para otorgarles la autorización estatal para funcionar, ¿cuál les parece que va a ser? Entidades financieras, bancos, compañías financieras. ¿Quién les parece que ente, que otra persona jurídica, que es una entidad autárquica, y les diría de carácter público, les va a dar la autorización estatal para funcionar a un banco? ¿Qué les parece? ¿Entienden de lo que les estoy hablando o no entienden nada, chicos? No, nadie hizo preguntas. ¿Qué les parece? De la misma manera que ¿quién le puede retirar la autorización para funcionar a un banco? Porque el banco está insolvente. El Banco Central, El Banco no. Central de la República Argentina. Es la autoridad de aplicación. A cualquier banco o cualquier compañía financiera, ojo, incluidos los bancos públicos, con excepción, reitero, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, les da la autorización estatal para funcionar el Banco Central de la República Argentina. A cualquier compañía de seguros, además de que se tienen que organizar bajo la forma de sociedades anónimas, no pueden comenzar a funcionar si no tienen la autorización de la Superintendencia Nacional de Seguros. ¿Entienden? Que es la autoridad de aplicación que le va a dar la autorización estatal para funcionar. ¿Qué vieron de esto? ¿O qué enfoque les dieron en el tema de la clasificación y la autorización estatal para funcionar? ¿Qué aspecto vieron? Yo voy a ver del código, a ver, porque nos falta todavía, chicos. Díganme. ¿No lo vieron? Bueno, fusión, escisión, sí. Ahí me levantó la mano. Sí, aparte del 148, explicó también el artículo 149 y el 163 vimos con el doctor Sansisi. Eso fue lo que explicó. 63. Ah, las causales Sí. de disolución. ¿Pero vieron Sí. inoponibilidad de la personalidad jurídica? Sí, explicó eso también. Sí. El conocimiento del velo, el abuso de la personalidad jurídica y la inoponibilidad de la persona jurídica. Perfecto. Listo. Porque entonces paso, porque esto lo vamos a tener que volver a tratar ahora cuando veamos la responsabilidad en asociaciones y fundaciones. Chicos, en el programa hay un temita, si se los explicó me dicen y paso a otro tema, que es el de la fusión y escisión de las personas jurídicas. Maxi puede que lo haya tocado, porque si ustedes se fijan en el 163, inciso F, una de las causales de extinción o de disolución, perdón, de las personas jurídicas es la fusión y la escisión. Son dos institutos que estaban en la ley, hoy Ley General de Sociedades, en la 19.550, el concepto lo tienen, el de fusión en el artículo 82 y el de escisión en el artículo 88, con los requisitos de uno y otro, que eso por supuesto no se los vamos a pedir. Pero la fusión, y esto ahora, por imperio del 163, que lo trata al hablar de la disolución en general de las personas jurídicas, ustedes saben que este 163 establece todas las posibles causales de disolución, pero esto no quiere decir que cada una de ellas sea aplicable a todos los supuestos de personas jurídicas que puedan haber, porque sin ir más lejos, la primera, que es precisamente por voluntad de los miembros, ustedes saben que las fundaciones no tienen miembros, entonces, o por voluntad o decisión de sus miembros, al no tener miembros, esa causal no se le puede aplicar a una fundación. Y no quiere decir esto, por esto les digo, que todas pueden llegar a fusionarse o escindirse. Pero la figura viene de la Ley General de Sociedades.
cuando hay fusión de dos personas jurídicas, cuando una persona jurídica se disuelve sin liquidarse, Maxi les explicó, disolución y liquidación. ¿Qué es liquidar una persona jurídica? ¿Puede ser cancelar el pasivo? Exactamente. Tienen que cancelar el pasivo, y liquidar es hacer líquido el patrimonio. Si es necesario, vender bienes para cancelar las deudas con los acreedores. Entonces, fíjense ustedes, una sociedad se disuelve, estoy hablando de la fusión, se disuelve sin liquidarse para crear otra persona jurídica nueva, o para juntarse con otras sociedades y fusionarse y crear una persona jurídica nueva. Y el otro supuesto, que realmente es un subtipo, que es el de la absorción, cuando una sociedad incorpora a otra u otras sociedades, por eso se llama absorción, que quedan disueltas y se liquidan, incorporadas, absorbidas en el patrimonio de la sociedad denominada incorporante. Ahora después yo les voy a leer el 163 y ahí se van a dar cuenta ustedes. La escisión está regulada, se dan cuenta que fusión quiere decir unión de sociedades. Se agrupan ya sea para incorporarse o para crear una nueva. La escisión, por el contrario, habla de división, de separación. Cuando una sociedad, el artículo 88 de la Ley General de Sociedades tiene 3 incisos, y son 3 supuestos de escisión. Cuando una sociedad, sin disolverse, destina parte de su patrimonio para fusionarse con otras sociedades y crear una nueva, o para crear una nueva sociedad directamente. Se fusiona con otras o crean una nueva sociedad, pero ahí destina, sin disolverse, parte de su patrimonio. El segundo supuesto es cuando no interviene con otras sociedades, sin disolverse, destina parte de su patrimonio a crear una o más nuevas sociedades. Y el tercero, ahí sí, es la escisión total, es cuando se disuelve y destina la totalidad de su patrimonio para la creación de una nueva sociedad. ¿Entienden? Desaparece la que existía y destina todo su patrimonio, se disuelve sin liquidarse, porque si se liquidara no podría destinar todo su patrimonio a la creación de una nueva sociedad. Fíjense que cuando el 163 les dice en el inciso F que se disuelve la persona jurídica, la fusión respecto de las personas jurídicas que se fusionan, o la persona o personas jurídicas cuyo patrimonio es absorbido. El segundo supuesto, les dije, la que absorbe, la incorporante, las que se disuelven y se liquidan, esas desaparecen. Y la escisión respecto de la persona jurídica que se divide y destina todo su patrimonio. O sea, el tercer inciso del artículo 88, el último supuesto que les dije. Se disuelve y destina todo su patrimonio, se disuelve sin liquidarse y destina todo su patrimonio a la creación de una nueva persona jurídica. Los otros 2 supuestos de escisión no los contempla el 163, porque ahí, si bien se disuelven, destinan parte del patrimonio a la creación de nuevas personas jurídicas. Esto se los menciono simplemente porque hay un puntito en el programa. Va a ser oral. Si a alguien se le ocurriera, por supuesto que lo tienen en el libro de texto, si a alguien se les ocurriera preguntarles eso, para que sepan ustedes de qué hablamos cuando hablamos fusión y escisión, y sobre todo relaciónenlo con el inciso de F del artículo 163, que eventualmente las causales de disolución se las van a tomar. Bueno. Ahora yo tendría que entrar directamente en asociaciones. Fíjense ustedes que en la unidad 16
el programa les habla de las asociaciones civiles, las simples asociaciones y las fundaciones. Las asociaciones civiles, les dije, y las fundaciones requieren autorización del Estado para funcionar. Las asociaciones civiles están reguladas a partir del artículo 168, las simples asociaciones del 187, perdón, y las fundaciones a partir del artículo 193 del Código Civil. Están bien separaditas y no hay nada en relación a ellas. Por supuesto que les viene bien, es muy clarificador leer el libro, pero no hay nada que no puedan leer en el código. Sí tienen que ver, necesitan autorización estatal para funcionar. Las asociaciones civiles y las fundaciones, además, tienen que constituirse por instrumento público. Fíjense, el artículo 169 que establece que tienen que constituirse para las asociaciones civiles por instrumento público, y el 174 habla de obtener la autorización estatal para funcionar. Pero en este mismo artículo 169, y acá una diferencia fundamental con la fundación, fíjense que les dice que la asociación civil que no tiene la autorización estatal para funcionar puede funcionar, puede seguir existiendo como simple asociación. ¿Por qué? Porque nacen a la vida del derecho con un acto constitutivo, cuando varias personas con una finalidad común deciden crear una asociación civil. Cuando les hablo de asociaciones civiles, ¿qué les dijeron en la clasificación? De ejemplo, ¿qué entienden ustedes por una asociación civil? Bárbara. Disculpe, no le entendí ¿Qué bien. ejemplos ¿Cómo? les dieron de asociación civil? ¿Hablaron de estos temas en persona jurídica, chicos, o no? No. Una asociación civil. Pero cuando me dijeron que les dieron clasificación, cuando vieron Sí, las sí, pero asociaciones civiles, ¿qué ejemplo les solamente dieron? la discriminó en público y privada y nada más, porque ya estábamos cerca del final de la clase. Bueno, entonces se los digo así. Cuando hablamos de una asociación civil, en ejemplos que, para que sean asequibles a ustedes, cuando hablan de un club es una típica asociación civil que no tiene fines de lucro, tiene por objeto el bien común. Que una asociación civil tenga por objeto el bien común no quiere decir que no puede tener actividades económicas o actividades no lucrativas, actividades económicas, e inclusive, por ejemplo, que no se le pueda cobrar a los asociados en un club una cuota social que va a estar destinada al mantenimiento del club, al pago de los empleados, y eventualmente se pueden realizar rifas porque, bueno, el club quiere ampliar una cancha de lo que sea, o hacer una pileta de natación, ampliar una cancha de tenis, de hockey, de rugby, de lo que fuere. Todo lo que se obtenga económicamente tiene que estar volcado en beneficio de todos los asociados. Un club, una asociación de fomento que obtiene la autorización estatal para funcionar es una asociación civil de las del 168 del Código Civil y Comercial de la Nación. Mal llamadas sociedades de fomento, porque ustedes van a ver muchas veces que con un nombre sociedad de fomento es una incongruencia absoluta, porque les dije, si es sociedad tiene fin de lucro y las asociaciones de fomento no lo tienen. De eso hablamos cuando hablamos de asociaciones civiles. Y ojo con esto, porque la diferencia entre las asociaciones civiles y las simples asociaciones no es ontológica. Es la misma institución, nada más que una, la asociación civil, obtiene la autorización del Estado para funcionar y la simple asociación no la obtuvo. Puede ser un club pequeñito que nunca gestionó la autorización del Estado para funcionar,
¿Entienden por qué les digo que no es ontológica? El mismo club, uno grande, que gestiona y obtiene la autorización del Estado para funcionar, y a partir de ese momento va a ser una asociación civil, y uno chiquitito que nunca la gestiona o la gestiona y no se la conceden. Le rechazan la autorización estatal para funcionar. La Dirección Provincial de Personas Jurídicas no le otorga la autorización estatal. Va a seguir funcionando como simple asociación, no solo las del 187, sino porque fíjense ustedes que el 169, fundamental en materia de asociaciones civiles, les dice que pueden, si no tienen la autorización, pueden funcionar como simples asociaciones. Esto es una diferencia fundamental entre las asociaciones civiles y las fundaciones, porque la fundación que no obtiene la autorización estatal para funcionar, y así lo determina el 193, no puede funcionar, no es nada, no sigue funcionando como una simple fundación, entre comillas, a la manera de las asociaciones. Fíjense ustedes que en el 193 exactamente les dice: para existir como tales, requieren necesariamente constituirse mediante instrumento público, esto ya se los había dicho, y solicitar y obtener la autorización estatal para funcionar. Primera diferencia fundamental entre asociación y fundación. Ambas se constituyen por instrumento público, pero la asociación, y ambas requieren autorización del Estado para funcionar, pero la asociación que no la obtiene o no la solicita puede funcionar como simple asociación, y la fundación no puede existir como tal, ni como ningún otro ente de derecho, si no obtiene la autorización del Estado para funcionar. Chicos, les voy a decir, en el repaso voy a dedicar los últimos 20 minutos a personas jurídicas. Les voy a preguntar a los ayudantes a ver qué fue lo que dieron específicamente, porque me parece que están, bueno, por lo que me dicen ustedes, hay temas que evidentemente no se trataron, pero hay uno fundamental que es el de la responsabilidad, que sí me interesa. Lean del libro, ustedes van a ver las asociaciones que tienen por objeto el bien común, los órganos que tienen, que es la asamblea, la comisión directiva, tienen un órgano fiscalizador, que si son asociaciones, normalmente puede ser el tesorero, pero si son asociaciones con más de 100 asociados, tiene que ser colegiado, o sea, una comisión revisora de cuentas. Van a ver el destino de los bienes, Esto vamos a hacer una comparación, porque solemos, cuando por las causales de disolución del artículo 163, se termina la existencia de una asociación civil, no hay reparto de utilidades. Supongamos que se liquiden los bienes para pagar las deudas y hay un excedente. No hay reparto de utilidades en una asociación civil, y en esto el Código Civil termina con una discusión doctrinaria, porque el Código de Vélez establecía exactamente lo mismo, pero doctrinaria, a ver si alguna asociación, de acuerdo a los aportes que se hubieran hecho, si hay excedentes, no puede volver nunca ni a los asociados, ni eventualmente a los fundadores, sino que tienen que estar destinadas a una otra asociación civil que tenga el mismo o similar objeto con domicilio en la República. Fíjense ustedes que es el artículo 185. Primero, el destino de los bienes va a ser el que establece el estatuto, porque esto ustedes tienen que saber que el estatuto es el que tiene una naturaleza normativa y es el que va a regir la vida de la asociación civil. Ese estatuto va a establecer un destino para los bienes que, reitero, no puede ser la distribución entre los asociados. Pero si el estatuto no lo estableciera, cosa muy difícil, porque fíjense que hoy en el Código Civil, cuando el artículo 170 habla del acto constitutivo, les exige como requisito que establezca
el destino de los bienes después de la liquidación, y ahí establece el mismo destino que el artículo 185, segundo párrafo. Entonces, primero el estatuto, y si no, tiene que ir a una asociación de la misma naturaleza, o sea, con similar objeto, domiciliada en la República. Otra asociación domiciliada en la República de objeto igual o similar a la anterior. Ese es el destino de los bienes. Después, en las fundaciones, los órganos que tienen las fundaciones, ustedes saben, el Consejo de Administración, y como se requiere un poco más de celeridad, hay algunas, no todas, la ley prevé que tengan un comité ejecutivo. El comité ejecutivo puede estar integrado por miembros del Consejo de Administración o por terceros, esto no importa. El comité ejecutivo, a diferencia del cargo como consejero de administración, puede ser retribuido, el otro es honorario, pero esos son los órganos. Y fíjense ustedes que nuevamente en el destino de los bienes, la ley en el artículo 217 establece que en caso de disolución de la fundación, el remanente de los bienes tiene que ir a una entidad pública o entidad privada de bien común, nuevamente con domicilio en la República, si el estatuto no hubiera establecido cuál es el destino de esos bienes. O sea, que el destino del patrimonio para una fundación pública o privada con domicilio en la República siempre va a darse por ley si el estatuto, porque fíjense lo que les dice, en caso de disolución, debe destinarse a una entidad de carácter público o una persona jurídica de carácter privado cuyo objeto sea de utilidad pública domiciliada en la República, y que el artículo no se aplica a las fundaciones extranjeras. O sea, tenemos que ver más allá de lo que es los órganos de una y otra, el destino de los bienes. Ni en las asociaciones, ni en las fundaciones, y lo van a ver en el Código Civil, pero lo mismo ocurre con las mutuales, con las cooperativas, de las enumeradas en el artículo 148, con las simples asociaciones, no hay, una vez que se liquida la persona jurídica, no hay distribución de del remanente de los bienes que hayan quedado. En las sociedades, ¿qué les parece? Por eso les digo que tienen que hacer distinciones entre las personas jurídicas de carácter privado del 148. ¿Qué les parece? Si se disuelve una sociedad y se liquidan, se reparten todas las cosas, se reparten los bienes. obviamente, el remanente se va a repartir de acuerdo, además, obvio, al tipo de sociedad de que se trate. Si es una anónima, de acuerdo a la cantidad de acciones que cada socio tenga, a las cuotas, si es una SRL, entre todos por partes iguales, si es una sociedad colectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la sociedad, ante la liquidación, precisamente la diferencia es esa. Hay reparto de los bienes remanentes, una vez pagadas todas las deudas. Una pregunta. ¿Sí? ¿Puede una persona jurídica, no sé si es tener la palabra correcta, pero puede estar en una asociación, en una simple asociación y en una fundación? ¿Puede tener las tres cosas? ¿Son compatibles las tres distintas? A ver, vamos por orden. Por ejemplo, la fundación sí, puede ser creada por personas humanas o por una persona jurídica. Ustedes van a ver cuántos casos hay de sociedades que además paralelamente tienen una fundación. Me pongo los anteojos para verte, Bárbara. Por otro lado, en el Consejo de Administración puede estar integrado tanto por personas humanas como por personas jurídicas. ¿Te das cuenta? O sea que una fundación
podría integrar el consejo de administración de otra fundación. ¿Entienden? Esto que me decís. Ahora, al mismo tiempo que decís que una misma persona jurídica puede hacer asociación civil, simple asociación y fundación, no. Sí. No. Eso no. Sí, una asociación civil podría integrar, como te digo, el consejo de administración de una fundación, o una asociación civil podría ser, a su vez, fundadora de una fundación. A ver, un club grande, no digo que exista, pero en el ejemplo, supongamos que Boca Juniors creara una fundación de ayuda, obviamente tiene que tener un fin y beneficiarios de desarrollo de entrenamiento en el fútbol, digo una cosa así, para chicos hasta los 13 años. Supongamos, tranquilamente podría ser así. Obviamente que tiene que destinar su patrimonio y obtener el patrimonio para sostener los fines de la fundación y obtener la autorización estatal para funcionar. Boca Juniors fue uno de los supuestos, y Racing creo que era el otro, de asociaciones civiles organizadas en forma de empresa, como sociedades anónimas, el artículo 3 de la ley 19.550. Siguen manteniendo el carácter de asociación civil, en el sentido de que no tienen fin de lucro, porque obviamente no hay reparto de utilidades en el club, pero en cuanto a las actividades económicas que podían desarrollar, yo no sé si ustedes se acuerdan que hasta se podían comprar acciones de un determinado jugador, etcétera, etcétera. Pero Racing y Boca Juniors creo que fueron los dos. Esto es otra cosa distinta que lo que me preguntaste de que una asociación civil eventualmente integre el consejo de administración de una fundación. Chicos, hay un temita que me interesa así. ¿Hablaron de responsabilidad de las personas jurídicas? Porque acá tienen que distinguir entre lo que el código regula como responsabilidad de las personas jurídicas. Tienen el código, vayan al artículo 1763, en la parte correspondiente a responsabilidad civil. El código, en el 1773, entre las responsabilidades especiales, habla de la responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Y qué dice? Lo mismo que decía el artículo 43 del Código de Vélez. Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirigen o administren en ejercicio o en ocasión de sus funciones. En ejercicio de la función, el daño que causa el que la dirige o la administre. En una sociedad anónima, el presidente del directorio de la sociedad anónima, el gerente de la SRL, el presidente de la comisión directiva en una asociación civil, algunos de los integrantes, si es que tienen representación diferenciada del consejo de administración en una fundación, etcétera, etcétera. Quienes las dirijan o administren, los daños que causen ellos, en ejercicio o en ocasión de sus funciones. Pero ojo, sobre esto voy a volver el martes después de hablar, a ver sobre qué les hablaron. Que estos artículos se integran, este es el genérico, pero además se integran con el 1757 la responsabilidad por el hecho de las cosas, por el riesgo o vicio de las cosas. Esta la tienen todas las personas humanas o jurídicas, la responsabilidad por riesgo. Si yo soy titular de un automotor y con ese automotor yo u otra persona le causa un daño a otro, lo atropella, lo lesiona, voy a tener que responder. Y voy a tener que responder, aunque, por eso les dije, yo u otra persona, aunque haya estado durmiendo la siesta, porque es un supuesto de responsabilidad objetiva. De la misma manera que la persona jurídica, por ejemplo, una empresa de transportes, tiene que responder si uno de los colectivos que integran la flota de la empresa le causa un daño a una persona. Ya sea en forma contractual, porque la persona subió al colectivo, compró el boleto, entonces hay un contrato de transporte, un frenazo imprevisto, o arrancó antes de que bajara, o arrancó antes de que subiera, etc. Mejor, para que sea contractual, antes de que bajara.
o si ese mismo colectivo atropella a una persona en la calle. Responde la persona jurídica, responde por el riesgo o vicio de las cosas, porque en el ejemplo que les estoy dando, un automotor es una cosa riesgosa. Esto lo vamos a ver en la segunda parte, cuando veamos también los actos ilícitos, pero me interesa. ¿De esto no les hablaron nada? Bueno, tienen que integrar entonces el 1763 con el 1757, con el 1758, que establece que el dueño y el guardián de la cosa riesgosa o viciosa con la que se causó el daño son responsables concurrentes. También acá hay pluralidad de vínculos, pero a diferencia de la solidaridad, que tienen una misma causa obligacional, en la concurrencia las causas por las que se responde son diferentes. Causa en cuanto al vínculo, y no a la causa fin que dio, no estoy hablando de la causa del daño. Pero también van a responder por el hecho de los dependientes, en 1753, como cualquier otra persona humana. También las personas jurídicas y las personas humanas respondemos por los daños que causen nuestros dependientes, o sea, las personas de las que fíjense que en 1753 les dice, los que causen, los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, ya sea en ejercicio o en ocasión de las funciones. Esta es la responsabilidad en general de las personas jurídicas, responsabilidad civil. Pero después, y acá tenemos que hacer una distinción entre asociaciones, fundaciones y simples asociaciones. Recuerden lo que les dije de la simple asociación. Entre la asociación civil, club, y la simple asociación, club, también más chico, la diferencia que hay es que esta asociación civil obtuvo autorización del Estado para funcionar y la simple asociación no. No hay otra. Pero entonces vamos a ver también cómo se genera la responsabilidad de los que tienen a su cargo la administración. Lo que les acabo de decir del 1763 es la responsabilidad de las personas jurídicas en general. Pero después el código regula la responsabilidad de los administradores en particular. Fíjense que el artículo 159 les va a establecer que los administradores tienen un deber de lealtad y diligencia para con la persona jurídica. ¿Qué quiere decir este deber de lealtad y diligencia? Que no tienen que actuar defendiendo intereses contrarios a los de la persona jurídica. Y si tuvieran en algún momento un conflicto de intereses, o sea, intereses contrarios, tienen que denunciarlo para subsanarlo, ya sea en forma directa o indirecta, porque pueden tener intereses contrarios a través de un cónyuge, de descendientes, ascendientes, etcétera, etcétera. Pero fíjense que el 160 habla de la responsabilidad de los administradores. Y fíjense que les va a decir que la responsabilidad de los administradores frente a la persona jurídica, a los miembros de la persona jurídica y aún frente a terceros, cuando han actuado con culpa, es solidaria. Fíjense que les dice, es en forma ilimitada y solidaria, o sea que ellos no pueden pretender que no se vaya contra su patrimonio. Acá entienden lo que les estoy diciendo, que en los artículos 159 y 160 el código regula la responsabilidad del administrador, no la responsabilidad de la persona jurídica, que siempre va a ser frente a terceros. Lo que les dije del 1763, no estábamos en ese campo. Acá entramos a la persona jurídica y tratamos la responsabilidad de los administradores. Fíjense que el artículo les dice su responsabilidad frente a la persona jurídica, si hubo alguna colisión de intereses, frente a los miembros que se van a ver perjudicados, o frente a terceros que no tienen
nada que ver, no integran, la persona jurídica es ilimitada y solidaria, ya sea por acción o omisión, pero cuando han obrado con culpa. En esto, el 160 del Código Civil y Comercial se aparta del 274 de la Ley de Sociedades, porque la Ley de Sociedades habla de dolo, la responsabilidad del administrador societario, a eso me estoy refiriendo, de dolo, de culpa grave o abuso de facultades. Y en cambio, acá, es mucho más agravada esa responsabilidad, porque obviamente obrar con dolo es obrar con intención de dañar. Obrar con culpa puede ser obrar con impericia, con negligencia, pero no con intención de dañar. Culpa grave, que se asemeja mucho al dolo, o abuso de facultades. O sea, que para responsabilizar a los administradores de las sociedades en la ley, cualquier tipo de sociedad, en la Ley General de Sociedades, se exigen requisitos mucho más duros, dolo, culpa grave o abuso de facultades, que en el 160 para los administradores de las personas jurídicas, que se entiende que no serán sociedades, con que basta la culpa para responsabilizarlos solidaria e ilimitadamente. Y acá vamos a ver, vayan viendo, tenemos que ver cómo es la responsabilidad de los administradores en las asociaciones civiles, en las simples asociaciones y en las fundaciones. Yo les voy a ir diciendo los artículos. Fíjense ustedes, el artículo 177 habla del momento en que cesa, se extingue la responsabilidad de los administradores. Y habla por renuncia, por aprobación de su gestión, porque cuando termina la función de administrador, se trate de la persona jurídica de que se trate, se aprueban las cuentas. Todo el que administra un patrimonio ajeno tiene que rendir cuentas y se le tienen que aprobar las cuentas. Entonces, el artículo 177 en materia de asociaciones civiles dice que se extingue la responsabilidad de los administradores cuando se aprueban sus cuentas, o sea, se aprueba la gestión por renuncia o por transacción aprobada por la Asamblea. La transacción, si ha surgido un problema, la transacción es un contrato por el cual se extinguen obligaciones. Pero lo que quiere decir es que se refiere al supuesto en que haya habido algún cuestionamiento, algún problema en la administración de los bienes y deciden llegar a un acuerdo y no reclamarle al administrador. En estos supuestos, aprobación de la gestión, renuncia o transacción aprobadas las tres por la Asamblea, que es el órgano máximo de las asociaciones civiles, se extingue la responsabilidad de los administradores. Pero no cuando haya habido infracción a normas imperativas, porque si hay infracción en la conducta del administrador a normas imperativas, ya ahí podemos estar en otro campo, que es el de la ilicitud, y cuando el 10% de los asociados con derecho a voto en la Asamblea se opongan a que se apruebe su gestión. En ese supuesto va a subsistir la responsabilidad de los administradores que, como el artículo el 177 establece, en conjunción con el 160, es solidaria e ilimitada. En cambio, los asociados, se dan cuenta la diferencia entre los que administran el patrimonio de la asociación civil y los asociados. En el ejemplo que les di, una asociación civil, un club. Una cosa son los integrantes de la comisión directiva y otra los asociados que pagan una cuota y van a jugar al fútbol, van a nadar, van a jugar al básquet, a lo que fuere. Los asociados jamás responden, nunca tienen responsabilidad, y así lo establece el artículo 181. Solo van a tener que integrar o responden por las contribuciones o aportes a los que se hayan obligado en algún momento al ingresar, al constituir la asociación civil o al ingresar, o por las cuotas que no hubieran abonado. Si hay cuotas impagas, obviamente que el asociado está obligado a pagar las cuotas. Esto
en cuanto a las asociaciones civiles. En las simples asociaciones, que reitero, les digo a riesgo de ser pesada, es el mismo club, pero lo que pasa es que no obtuvo la autorización del Estado para funcionar, los artículos 191 y 192 regulan el caso. Ante la insuficiencia de bienes, porque si no, primero responde el patrimonio de la simple asociación, les dice, los que hayan administrado, los que hayan intervenido en la administración o ejercido de hecho la administración de esos bienes, fíjense, el administrador y todo miembro que hubiere ejercido de hecho la administración van a responder solidariamente por las obligaciones que la simple asociación haya asumido durante su administración. Acá el Código Civil también es superador, el nuevo Código Civil es superador de las disposiciones del viejo artículo 46, porque en los supuestos de responsabilidad de los administradores de la simple asociación no se sabía o no quedaba claro, había una discusión, hasta qué momento respondían. Y aquí claramente establece que el administrador o los asociados que hubieran ejercido de hecho la administración responden solidariamente, pero por todas las obligaciones que la simple asociación hubiere contraído durante el tiempo de su administración, que es lógico, no me van a hacer responder por las obligaciones contraídas durante la etapa de administración de otra persona. Pero, y esto sí es una novedad, la segunda parte del artículo 191 lo que establece es que primero con el patrimonio de ese administrador, si tiene acreedores individuales, primero se va a desinteresar, o sea, se les va a pagar, se va a cumplir con los acreedores individuales del administrador o el que ejercía de hecho la administración, con sus acreedores, y luego con los de la simple asociación. En cambio, el artículo 192 repite el mismo principio. Los asociados de la simple asociación, volvemos a lo mismo, el que va a un club más chiquito o a la Asociación Marplatense de Rugby, si no tuviera, les doy un ejemplo, si no tuviera autorización del Estado para funcionar, y si no responde nunca por las obligaciones asumidas por la simple asociación, salvo los aportes o contribuciones a que se hubiera obligado o comprometido y las cuotas sociales que estuvieran impagas. Y finalmente, lo mismo, para la responsabilidad en las fundaciones tienen que ver el artículo 200. Pero el 200 establece una diferencia, porque yo les dije al principio, la fundación que no obtiene autorización del Estado para funcionar no puede continuar funcionando. Supongamos que un fundador destina una parte de su patrimonio para la creación de una persona jurídica fundación. Puede que empiece a funcionar, puede que alquile un inmueble que va a ser la sede, puede que adquiera mobiliario para ese inmueble, inclusive puede empezar a cumplir el fin. Si es un comedor infantil, podrían, no sé, tener proveedores, comprar alimentos, empezar a darles de comer. Mientras tanto, gestionan la autorización, la obtención de la autorización estatal para funcionar. Si no se las conceden, no pueden seguir funcionando. Tienen que cesar totalmente en sus actividades. Y por eso el artículo 200 es diferente a los que venimos viendo, porque contempla la posibilidad de que el fundador y los administradores van a ser ilimitadas y solidariamente responsables por todas las obligaciones contraídas hasta el momento en que les otorgaron la autorización o se las denegaron. Porque si se las otorgan, van a empezar a funcionar como fundación, y ahí los órganos son, como les dije, el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo, y si se las deniegan, no van a poder continuar existiendo en el mundo del derecho. Esto se los establece el artículo, fíjense, 200. Son responsables los fundadores, o el fundador, y los administradores
son solidariamente responsables frente a terceros por las obligaciones contraídas hasta el momento en que se obtiene la autorización para funcionar. Si no la obtienen, igualmente son responsables hasta ese momento. O sea, la concesión o la denegatoria de la autorización estatal para funcionar es un antes y un después en la responsabilidad de los fundadores y administradores. Y nuevamente, para la fundación, repite la misma... O sea, el mismo artículo que para asociaciones en cuanto a los bienes individuales, porque ese mismo fundador o fundadores y administradores, si tienen acreedores individuales, primero se van a saldar las deudas de sus acreedores individuales y luego las obligaciones que hubieran contraído por la fundación o para la fundación hasta el momento de la autorización. Bueno, chicos, sobre esto vamos a refrescarlo un poquito, porque fíjense que acá en cada una de las personas que hemos analizado van a ver la responsabilidad de los administradores en asociaciones civiles, en simples asociaciones o en fundaciones. Esto no tiene nada que ver con lo que les pregunté si Maxi les había explicado, que es la inoponibilidad de la personalidad jurídica. El corrimiento del velo, el disregard of legal entity. Ojo con esto, porque en ese caso se hace desaparecer directamente la figura de la persona jurídica. Y si ustedes leen el artículo 144 del Código, van a ver que pueden ir directamente contra, les dice, los socios, asociados, controlantes, directos o indirectos, o miembros. Contra todos, desaparece esa limitación patrimonial que había y se puede ir solidariamente contra todos ellos si la figura de la personalidad jurídica se hubiera utilizado para un fin desviado, bueno, como indica la primera parte del 144. De todas maneras, sobre esto vamos a volver porque me parece les voy a dedicar los últimos 15 minutos en el repaso para que realmente podamos que les quede firme, porque no sé hasta qué punto, eran tres clases de personas jurídicas, pero bueno, no sé realmente cómo se desarrollaron los temas. Nos vemos el martes a las 3 de la tarde. Profe, tengo una consulta. Y yo le escribí a un chico de franja morada para que me cambie de comisión a la comisión 4, que sería esta, Joshua Rolón. No tengo la cámara encendida. Sí. Y el chico me pasó un correo para que yo me hable con ese chico Federico Basualdo, el cual yo le mandé todos mis datos, tanto al de franja como al chico este, y todavía sigo apareciendo que soy de comisión 3. No me cambiaron nunca. No quiero tener un problema a la hora de rendir. No, es que yo te dije, les dije a todos cuando empezamos, vos no tenés que hablar con el centro, porque es división alumnos el que soluciona los problemas. Los únicos que te van a incluir en una comisión es división alumnos. Los chicos del centro no pueden entrar en el SIU Guaraní e incorporarte. Comunicarte, te diría que... Pero por eso me pasó el correo. Urgente. ¿Cómo? Por eso me había pasado el correo, para que le mande a ese chico toda mi información y que me iban a cambiar, me dijo, pero nunca pasó. Bueno, yo te diría que te comuniques con división alumnos. ¿Por qué te anotaron en la comisión 3? ¿O te equivocaste vos al anotarte? No, se equivocaron ellos. Yo me anoté en comisión 4 y figuré en comisión 3. Claro. Bueno, yo puedo averiguar, pero comunicate con división alumnos, porque ¿sabés cuál es el problema? Que en el acta de comisión 3 vas a estar ausente. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. No podés estar, porque si no, cada cual daría en la comisión que quiere. Y bueno, el problema es ese precisamente. Así que comunicate con división alumnos, deben estar los teléfonos, y si no, en el WhatsApp de la comisión, yo creo que hay alguno de los chicos que es de los integrantes, porque vieron que siempre les dicen esto, comuníquense con esto, que es del centro de estudiantes, para que te lo solucionen. Porque el tema es eso. Por eso yo les recalqué que los cambios eran por división alumnos. Pero bueno, hacelo con ellos. Yo de todas maneras, ya, Rolón, te voy a anotar Joshua. Para tenerlo en cuenta.
Perfecto, El gracias. tema es que yo tampoco te puedo incorporar porque no tengo acceso. O sea, no tengo No, acceso, claro. Bueno, yo ahora voy a hacer lo posible habilitada para hacerlo. para comunicarme con División Alumnos. No, igual te anoto y te voy a tener en cuenta. Sé perfectamente y te he visto intervenir que has cursado en esta comisión. Perfecto. Listo. Bueno, nos vemos el Gracias. martes, chicos. Hasta Buen luego. fin de semana.